hoy quiero hacer un video algo diferente. En ese momento me acaba de pasar algo y es que en el barrio donde yo vivo llega un recibo comunitario porque el barrio es nuevo. Por tanto, la empresa electrificadora del Meta ENSA no se ha hecho presente en el barrio como tal. No hay recibo particular para cada persona y pues solo son unas personas que administran la subdivisión de los precios en los predios. En este caso el transformador se dañó. Sé que el arreglo se demorará harto porque toca esperar que la comunidad aporte para comprar un nuevo transformador. En este caso ENSA no se hace cargo de esto. Y mientras que pasa este daño y se recupera o se compra un nuevo transformador para la comunidad, que van a pasar por lo menos, pienso yo, una semana, he decidido hacer este video de cómo conectar mi casa, la red eléctrica de mi casa y alimentarla con la batería de mi carro. Entonces, digamos que la idea cuál es. Yo tengo mi automóvil de esa batería que tiene ahí que es, digámoslo así, que es de 12 voltios. Voy a pasarla por un inversor, que lo que hace el inversor es convertirlo de 12 voltios a 120 voltios de C a una señal AC y eso lo vamos a conectar a la casa. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Para este caso vamos a mirar cuánto sería la analogía de electrodoméstico que yo podría conectar a mi inversor de 2000 vatios. Entonces tengamos en cuenta que la potencia, en este caso es 2000 vatios, que es el inversor, es igual a corriente por voltaje. Entonces vamos a mirar. Ahora, ¿la corriente cuánto sería? Si yo despejo corriente y está multiplicando voltaje, paso a dividir, me quedaría 2000 vatios dividido entre voltaje, pero el voltaje de una convertida eléctrica en promedio es de 120 voltios en AC. Por tanto, la corriente, si yo hago la división, me quedaría 16,66 amperios. ¿Qué equivaldría a eso? Cuando nosotros tenemos la caja de tacos en la casa, por lo general en un domicilio, los tacos están oscilando que se salten entre los 12 a los 15 amperios. O sea que podemos estar hablando que este inversor de 2000 vatios estaríamos hablando que podría suministrar casi que lo que un taco de una casa podría cargar antes de que se salte el taco. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía de por qué es importante tener en cuenta la potencia del inversor. Vamos a mirar una cosa. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una electrobomba, por ejemplo, para una finca, el consumo de corriente de una electrobomba podría ir de arranque inicialmente, estamos hablando en promedio de unos 10 amperios para arrancar, para iniciar, y ya después se regulará aproximadamente a unos 7 amperios. Hablando de una electrobomba promedio, como para una casa o una finca, para subir agua a un tanque. Entonces, si miramos acá, vamos a mirar qué tanta potencia requerimos o qué inversor nos podría alimentar esa electrobomba. Por tanto, potencia es igual a corriente por voltaje. La corriente que suministra, que solicita el motor o la electrobomba para trabajar es de aproximadamente inicialmente de 10 amperios. Y el voltaje que va a ser alimentado es a 120 voltios. Por ende, la potencia que se va a manejar acá es 10 por 120 o 1200 vatios. Entonces, si yo compro, por ejemplo, un inversor de 400 vatios, 500 vatios, que es un inversor muy pequeño, lo más seguro es que no nos puede alimentar o dar la fuerza suficiente para que la electrobomba funcione correctamente. Lo más seguro es que va a prenderla, pero no va a dar la potencia necesaria para que el agua suba. Vamos a hacer un ejemplo así claro. Un televisor en promedio consume unos 100 vatios. En promedio, un poquitico más, un poquitico menos. Los bombillos, bueno, dependiendo si son ahorradores o no, pero un bombillo en promedio me está consumiendo, si son ahorradores, entre unos 40 vatios, 60 vatios aproximadamente. Y si miramos el cargador de un celular, vamos a mirar cuánto nos está consumiendo el cargador de un celular. Un celular nos puede suministrar hasta 2 amperios con 5 voltios. Estamos hablando de una potencia de 10 vatios. Si queremos mirar qué inversor sería el adecuado para conectar, por ejemplo, un televisor, pongámosle unas 4 bombillas, y por lo menos para cargar unos 2 celulares, vamos a hacer el cálculo de cuánto sería el inversor. En ese caso, si queremos un televisor, pues serían los 100 vatios
más unas 4 bombillas, serían 4 por 40 vatios, más un cargador de celular. Si necesitamos por lo menos conectar dos, necesitaríamos 2 por 10 vatios aproximadamente. De esta forma tendríamos que serían 100 vatios más 4 por 4, 16, 160 vatios más 20 vatios. La respuesta de la suma de eso me quedaría 260, 280 vatios. O sea que con un inversor superior a los 280 vatios, 300 vatios, 400 vatios, de ahí para arriba, nos puede, digámoslo así, suministrar la potencia necesaria para alimentar eso, aunque también hay que tener en cuenta unos cálculos de la batería, porque la batería es la que me va a encargar de enviar la corriente al inversor. Si la batería es muy pequeña, se va a descargar más rápido la batería y por ende, pues los tiempos de funcionamiento de eso van a ser menores y la batería se va a descargar. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es muy importante es que del inversor a la casa es una señal de voltaje en AC y del inversor a la batería o batería inversor es una señal en DC, donde aquí la alimentación es de 12 voltios y aquí es de 120 voltios. Hay una proporción de 1 a 10. Por cada 12 voltios realmente se ve reflejado 120 voltios del inversor para afuera. ¿Para qué sirve esto? Porque si el consumo en corriente del inversor a la casa, vamos a hacer un ejemplo, un bombillo de 100 vatios, vamos a hacerlo así, que ya no se usan, pero vamos a hacer la analogía con un bombillo de 100 vatios. Si ese es el bombillo de 100 vatios, su potencia, vamos a mirar cuánto es el consumo en corriente. Entonces, la corriente es igual a potencia sobre voltaje. ¿Por qué potencia es igual a corriente por voltaje? Entonces, si la potencia es de 100 vatios y el voltaje es de 120 voltios, esto nos va a dar el resultado de 0,8333 amperios. Entonces vamos a mirar una cosa. Del inversor para la casa, la corriente que se está suministrando es de 0,83 amperios. Pero desde la batería al inversor, ¿cómo se va a ver reflejado? Como la diferencia es de 1 a 10, 12, 120, aquí se ve reflejado 10 veces más. Como ya que acá es 10 veces más, de allá para acá va a ser en corriente 10 veces más para que se mantenga la misma proporción en consumo. Por ende aquí la corriente que se va a ver reflejada va a ser no de 0,8333, sino 10 veces más. O sea, 8,333 amperios. Aquí es en DC, aquí es en AC, en corriente en AC. Y otra cosa, se va a ver esa corriente más la corriente que me consume el inversor, que yo he hecho en algunas mediciones y en promedio me come entre 1 y 2 amperios. Porque estamos hablando que realmente por conectar un bombillo acá y el consumo es de 0,83 amperios, se va a ver reflejado desde la batería del inversor una salida de corriente de aproximadamente 10 amperios. ¿Para qué hago yo esta analogía? Para tener en cuenta que los cables de alimentación que van desde la batería al inversor tienen que ser mucho más gruesos, de un calibre más grande. Bueno, más calibre más grande, no, que tener un calibre menor para que me soporte más corriente. Porque recordemos que en los calibres de los cables, entre menor sea el número, mayor corriente soporta el paso por los mismos. Entonces, visualmente hablando, los cables que van desde la batería del inversor tienen que ser mucho más gruesos que lo que van desde el inversor a la casa, para tenerlo presente. Bueno, ahora otra cosa que vamos a tener en cuenta, y eso es una forma rápida de estimar un tiempo promedio que me podría durar la batería en descargarse. Que realmente la batería no se descarga de forma lineal, podríamos hacer esta aproximación para tener en cuenta cada cuánto debo prender el carro, en este caso, para hacer la carga a la batería. Entonces, vamos a suponer que yo desde el inversor me voy a consumir al tiempo, estoy conectando todos los electrodomésticos de la casa y estoy consumiendo 2000 vatios. Por ende, la corriente que va a pasar desde el inversor a la casa va a ser los 2000 vatios sobre el voltaje, que son 120 voltios. Corriente es igual a potencia sobre voltaje. Esto nos daría 16,66 amperios. Recordemos que desde el inversor a la casa la corriente es AC. Si vemos la batería al inversor, ya hemos dicho que se aumenta en 10 veces más esa corriente en DC, porque el voltaje son 12 y no 120. Entonces, la corriente que realmente está suministrando la batería al inversor serían los 166,6 amperios, más lo que me consume aproximadamente el inversor, que puede ser entre 1 y 2 amperios. Digámoslo que así, para hacer los cálculos rápidos, vamos a decir que la batería está suministrando una corriente de 168 amperios en DC, para hacer un cálculo rápido. Entonces, si esa es la corriente que me está suministrando la batería al inversor, podemos mirar cuánto tiempo
digamos, podría durar la batería en descargarse. ¿Cómo calculo ese tiempo? Ese tiempo lo calculo de la siguiente forma. Tenemos las 300 amperios hora que es capaz de suministrar la batería y lo que me estoy consumiendo, 168 amperios. Si yo hago esta división, me daría 1,78 horas. Amperios que cancha le daría horas. Quiere decir que si yo consumo 2000 vatios, en menos de 2 horas ya voy a tener totalmente la batería descargada. O sea que es mejor para ese caso cada hora estar prendiendo o encendiendo el carro para cargar la batería. Eso teniendo en cuenta que la batería estaba plena, cargada inicialmente. Gracias, gracias. Bueno, en este caso contamos con un inversor de 2000 vatios. Este inversor en la parte frontal tiene la salida de 120 voltios, un switch de encendido apagado del inversor y dos clips. Estos clips o LEDs, el rojo o el verde, indican el funcionamiento del mismo. Si está alumbrando verde, significa que el funcionamiento es ok, y que si está alumbrando el clip rojo o el LED rojo, indica que hay alguna falla. Por lo general, cuando alumbra el clip rojo, él bota un pitido, esto indicando de que hay alguna, por lo general, de estas tres fallas. La primera es que la alimentación que le está llegando de la batería al inversor ya no es sobre los 12 voltios, bajó, quiere decir que la batería se está descargando. Entonces él le emite un sistema de alarma. El otro pitido que él hace es cuando hay una mala conexión. Cuando yo conecto esto a la bornera de la batería, por lo general, si no está haciendo bien contacto, apenas yo conecte algo, él va a empezar a pitar. Y el otro sistema de alarma que tiene el inversor es cuando la potencia que le están pidiendo al inversor es mucho mayor. Entonces, cuando ya supera a la potencia que puede suministrar o la corriente que puede suministrar al inversor, lo que va a pasar es que también va a botar otro alarma. Bueno, aquí tenemos los cables que van del inversor a la batería. Es importante tener en cuenta que los cables de conexión son de color negro y rojo, indicando la polaridad del inversor a la batería. Entonces, el cable rojo por lo general se conecta, o es el símbolo del voltaje positivo de la batería. Tener en cuenta que este caimán va a ir a la batería en el burner positivo y este va a ir al burner positivo del inversor, y el cable negro con el caimán va a ir a la batería y este a la bornera del inversor. En la parte trasera del inversor tenemos la bornera. En este caso pues están simbolizadas de color rojo o negro, el rojo indicando que es el burner positivo y el negro es la bornera o la parte negativa de la batería, en este caso de 12 voltios. Vamos a colocarlos. La forma como se colocan en este caso sería el rojo con el rojo, y vamos a colocarle la tuerca de seguridad. Lo mismo haríamos con el negro. Apretamos bien y vamos a mirar cómo se conecta la batería. Después de ajustar fuertemente las tuercas que apretan la conexión a la bornera del inversor, lo que vamos a hacer es ir a la batería del carro, y lo que vamos a tener en cuenta son los bornes de esta batería, teniendo en cuenta que hay un burner que dice positivo, que va a ir al cable rojo de la batería. Vamos a conectarlo. Tengamos la precaución de que el inversor esté apagado. Y el burner negro, siempre teniendo mucho cuidado de que no se conecten entre sí, que no se toquen sin culpa. Vamos a colocarlo, en este caso, al burner negativo de la batería. Vamos a mirar ahora el encendido del inversor. Después de haber conectado correctamente los burners de la batería con el inversor, teniendo en cuenta su polaridad, damos encendido al inversor. Vemos que alumbra verde el testigo, indicando que el funcionamiento es correcto. Vamos a mirar qué es lo que hace el inversor. Vamos a colocar en voltaje DC para medir el voltaje de la batería en este momento. Vamos a mirar que el voltaje de la batería es de 12,7 voltios, indicando que la batería está cargada. Vamos a mirar ahora. El inversor lo que hace es convertir el voltaje de C a AC. Vamos a colocar el voltaje alterno en este momento y vamos a medir el voltaje que está mandando el inversor. Observamos que el voltaje aquí es de 122 voltios. Convirtió de 12 voltios en DC a 120 voltios en AC.
Bueno, les comento en este momento que aquí tenemos la caja de tacos de mi casa. He desconectado cuidadosamente el cable de alimentación que viene del contador, que viene de la línea eléctrica de afuera. En este momento, pues como no tenemos luz, pues no hay tanta precaución porque no está energizado el cable. Y después de desconectarlo, lo que vamos a hacer es esto. En la parte de arriba, donde están conectados, no hagan eso porque eso tiene corriente, pero normalmente, como aquí no hay corriente en este momento, en este tornillo, que es la que alimenta, voy a quitar acá, la que alimenta todos los bornes que se ven acá. No sé si se alcanza a ver, voy a quitar el último para que se vea mejor. Este borne que se ve acá es alimentado por la fase que se ve en este momento acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es alimentar la fase, pero con un nuevo cable. ¿Cuál cable en este momento? Va a ser el cable que va a salir del inversor. Entonces para este caso cogí un cable duplex, por el momento un cable duplex. Este cable lo conecté uno a donde va la fase. Esta fase es la que va a alimentar a toda la distribución de la casa, y el neutro en la parte, en este caso lateral izquierda, donde se han conectado todos los neutros. En este caso aquí están conectadas las tierras, pero no lo vamos a hacer. Entonces conectamos las fases y el neutro de toda la instalación de la casa a un cable duplex. Obviamente este cable no sería el indicado porque si vamos a manejar toda la casa, pues el cable es de un calibre muy delgado para lo que se va a hacer, pero experimentalmente y para explicar, vamos a trabajar con este cable y vamos a conectarlo al inversor. En este caso el cable que yo hice fue el siguiente: un cable como si fuera un cable de extensión normal, y que al final acá le hice un terminal para 120 voltios. Yo dejé a propósito aquí, abrí esto para poder tomar unas mediciones de corriente. Vamos a hacer entonces conectarlo al inversor. Bueno, en este caso hemos encendido el carro para que la batería no se descargue. Colocamos conectamos el cable que viene de los tacos al inversor, y nos vamos a dar cuenta que en este caso energizamos toda la casa desde la caja de tacos. Miramos que el cable está desconectado, que viene de la línea de afuera, y aquí tenemos suministrando luz en este momento a la casa. Vamos ahora a hacer una medición de consumo promedio. Bueno, para esta parte necesitamos obligatoriamente una pinza amperimétrica. La vamos a poner en corriente alterna. Vamos a tomar solo uno de los dos hilos por donde está pasando la corriente hacia la casa. En este momento dice que el consumo en corriente es de 2,64 amperios. En este caso tengo conectado el acuario, los motores del acuario, el televisor, la nevera y otra luz en la cocina. En este momento están consumiendo 2,64 amperios. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que aquí la corriente, aunque marque 2,64, la corriente que se ve reflejada desde la batería al inversor es 10 veces más. Esto es debido a la relación que hay entre voltaje y la batería. O sea, que es 12 y aquí 120, la relación es 10 veces más o 10 veces menos, como lo quieran ver. Y aquí en corriente va a pasar lo mismo. Si aquí en AC a 120 vemos 2,64 amperios, en DC veríamos un consumo de aproximadamente 26,4 amperios, sumándole el amperaje que consume el inversor. O sea que estamos hablando que realmente desde la batería del inversor hay un consumo de 30, en promedio 30 amperios hora. Por eso los cables del inversor a la batería son mucho más gruesos que los que van desde el inversor a la conexión de la cometida eléctrica de la casa. En este momento el consumo que se ve aquí es el consumo de un acuario, 0,7 amperios con los motores. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, y un bombillo. Ahora lo que vamos a hacer es conectar una electrobomba que es normal en las casas o en las fincas. Y vamos a mirar cuál es el consumo en corriente con un inversor. Vamos a mirar. Aunque fue muy rápido, pero el consumo en corriente en un inicio subió a 10 amperios y se estabilizó en 6 amperios. En este momento el pitido que emitió el inversor es porque quizás la batería no se está suministrando la corriente suficiente para alimentar la electrobomba, pero bueno, ya se estabilizó. La electrobomba está consumiendo una corriente de 5,5 amperios, que si lo hemos reflejado aquí en los cables que van de la batería al inversor, estamos hablando de unos 55 amperios aproximadamente. Bueno, espero que el video haya sido de gran utilidad. Les comento que este video fue grabado
todo energizado por medio de la batería del carro. O sea, realmente la alimentación que utilicé para los reflectores, para cargar el celular, para editar el video, todo ha sido por la conectividad que le hice desde la batería del carro, por el inversor a la caja de tacos. Esto no solo me ha permitido, digamos así, generar energía eléctrica o luz, sino también, por ejemplo, sacar el agua, por ejemplo, aquí utilizamos Huawei, oxigenar los peces en su acuario, alimentar las cámaras, los computadores, en fin, digamos que esa fue la solución que yo vi rápida y dije, bueno, me parece óptimo hacer un video explicando porque más de una persona le puede estar pasando en ese momento. No solo porque no tengamos transformador, sino porque, por ejemplo, en una finca pueden utilizar un carro provisionalmente para alimentar una casa mientras que se está en la estadía en la finca los fines de semana. Y ya después veríamos en otro video cómo se puede implementar un sistema donde la alimentación no sea el motor del carro para cargar la batería, sino un sistema solar, un sistema fotovoltaico con paneles solares. O sea, digamos que este video lo vamos a hacer más adelante. Espero que esta solución que di también les pueda ayudar a ustedes y nos vemos hasta una próxima. Gracias.